¿Sabéis cómo insertar imágenes en los mundos sin usar packs de texturas? Pues eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy, tanto en Java como en Bedrock. Pero primero os voy a enseñar a hacerlo en Java, que es la versión más extendida, y luego vemos cómo lo hacemos dentro de Bedrock. Para ello, tenemos aquí nuestro mundo de pruebas en el que vamos haciendo un montón de cositas, y lo que tengo aquí ya es mi canvas donde voy a colocar esa imagen, ¿no? Que en mi caso va a ser cuadrada, pero vosotros la podríais redimensionar como quisieseis, y lo que vamos a hacer es reemplazar los mapas por la imagen. Entonces, bueno, primero voy a mirar ese mapa, ya tengo aquí uno hecho, voy a hacer más y tenemos que hacer suficientes para rellenar el espacio que queremos que ocupe nuestra imagen. En mi caso, pues necesito 9 mapas. Voy a hacer 10. Esperad que vamos a contarlos, que no sé cuántos llevo. Ya tengo 10. Veis que además están numerados, mapa número 1, 2. Estos números luego van a ser importantes. Veis que no empiezan en el 1, empiezan en el 6, porque en este mundo yo ya he creado mapas. Entonces los que necesitaría, si me quito estos de aquí, serían a partir, acabamos en el 15 y empezaríamos en el mapa número 7. Estos 9 mapas que tengo ahora en el inventario son los que voy a necesitar para crear esa imagen de 3x3 que vamos a ver ahora cómo se hace desde una web del navegador, que además os dejo abajo en la descripción del vídeo para que podáis consultarla. Pues ahora desde aquí lo primero que nos va a pedir es que seleccionemos esa imagen que queremos usar. Yo la tengo por aquí en el escritorio, vamos a usar la portada del libro. Y ahora en el segundo paso lo que nos pide es que digamos cuántos mapas de alto y de ancho tiene. En mi caso es 3x3, en vuestro caso puede ser diferente. Y si no es cuadrada no pasa nada. Lo importante es que tengamos en cuenta que el tamaño se mantenga en relación a los marcos de Minecraft más o menos, porque si no va a quedar súper extraño. Le voy a decir que seleccionamos ese número. Aquí me lo muestra. Y ahora en el paso 3 es súper importante que le demos a ajustar colores, porque Minecraft no tiene los colores y a veces es necesario ajustarlos. ¿Veis cómo se va a ver? Eso es por el ajuste de los colores. Nos va a pasar con todas las imágenes. Cuanto más realista, mayor va a ser el ajuste de color y peor se van a ver, entendedlo, dentro del juego. Ahora, en el paso número 4, tenemos que ver en qué mapa empieza nuestra imagen, en qué mapa queremos que empiece. ¿Os acordáis que os lo he dicho antes, que era muy importante y que empezábamos en nuestro caso en el 7? Así que le voy a poner número 7 y le doy a crear archivo. Puede que en vuestro caso el mapa sea otro. Eso ya depende de los mapas que hayáis creado en ese mundo. Y en el paso número 5 lo único que queda hacer es descargar este archivo zip, que luego nos va a tocar descomprimir en nuestro ordenador. Y ahora lo que vamos a hacer es descomprimir este archivo. Podéis usar cualquier aplicación o bueno, Windows de manera nativa también nos permite descomprimirlo y ya tenemos esos mapas alojados en nuestro ordenador. Lo que tenemos que hacer ahora es cargarlos dentro del archivo de nuestro mundo. Para eso nos tenemos que venir dentro del App Data, dentro de los archivos del juego, y aquí dentro pues ya si entramos en el mundo, que en mi caso es Necoland, entramos dentro de la carpeta que se llama Data y vamos a encontrar aquí todos los mapas, y lo que tenemos que hacer es reemplazar los mapas con el mismo número. Borramos y copiamos. Y ahora vamos a ver si se ha cargado en el mundo o no. Es importante que en este proceso por lo menos cerréis el mundo y lo volváis a abrir, porque si no, puede que no funcione. Y ahora simplemente, como veis, los puzzles ya han cambiado y es como si estuviésemos haciendo un puzzle en el que tenemos que revisar esos números, ¿no? Y asegurarnos de ponerlos y colocarlos en el lugar correcto. Y así es como quedaría en este caso la imagen que hemos seleccionado, pero lo podéis hacer con cualquiera de ellas. Eso sí, en Java, cuidadito de no hacerlo en la última versión de Minecraft, sino en una anterior. Yo estoy trabajando en la 1.20, no en la 1.20.2, porque hay veces que el programa falla en la última versión de Minecraft. Ahora que ya hemos visto cómo se hace en Java, vamos a verlo en Bedrock.
Ya sabéis que yo la versión de Bedrock no la tengo, pero la Education es exactamente igual. Entonces os voy a enseñar el resultado porque el proceso de convertir mapas a imagen es mucho más sencillo en esta versión del juego y el resultado también es un pelín mejor a mi gusto. Veis que por aquí lo tenemos. Uy, se nos ha quitado un par. Vamos a colocarlas de nuevo. Y veis que el resultado aquí tiene muchísima más resolución que en Java, cosa sorprendente, pero vamos a ver cómo se hace. Para instalar este programa os lo voy a dejar también abajo en la descripción y simplemente desde aquí le dais a descargar y esto os va a descargar un archivo zip que al igual que el anterior lo tenemos que descomprimir y activar para que la aplicación funcione. Os estoy dejando este enlace directamente porque he encontrado vídeos donde os lleva a otros sitios y es un poco lioso, así que desde aquí directamente es desde donde vamos a trabajar. El archivo que nos vamos a descargar tiene este nombre, ImesMap4, y dentro vamos a tener la aplicación que directamente podemos lanzar y abrir. Esto nos va a conectar con nuestros mundos de Bedrock y Java que ya tengamos. Yo voy a seleccionar el mundo en el que quiero trabajar, que es el de prueba mapa, muy original el nombre, ya sabéis que en esto me encanta, me complico mucho la vida. Y luego en la parte de arriba nos vamos a venir a los mapas para cargar esa imagen. Aquí simplemente mandamos la imagen, veis que en este menú le podemos dar el ancho y la altura que queramos, confirmamos una vez que tengamos el marco como nos gustaría que fuese. Y ahora hay que revisar siempre a la derecha que lo que nos está enseñando es lo que queremos, porque hay veces que se generan estructuras raras, ¿no? Cuando aquí vemos lo mismo, le damos al botón de enviar al mundo y ya está. No tiene absolutamente nada más, ninguna complicación más. Lo único que nos va a pasar en la versión educativa es que lo que vamos a obtener primero no son estos mapas, sino estos dos bloques de estructuras que si los lanzamos vamos a conseguir estos mapas que tengo ahora en la mano. Voy a poner, me han salido dos, el de 3×3 y el de mapa. Si yo los coloco y le doy a cargar directamente, ¿veis? Ahí ya me suelta los mapas que necesito. Entonces, simplemente, bueno, que tengáis en cuenta ese detalle. No creo que jugando a la versión original de Bedrock esto suceda, seguramente sí que os saque ya los mapas directamente en la mano, pero en la versión educativa sí que es verdad que sucede esto, pero la verdad es que es súper sencillo. A mí me parece mucho más fácil hacer los mapas en Bedrock que en Java, sin utilizar mods ni nada, sino simplemente estos programitas que os he dejado abajo también en la descripción del vídeo, para que podáis insertar todas las imágenes que queráis en vuestros mundos. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo.